Hola, somos el equipo 1 y está conformado por Fátima, Yareli, Cecilia, Yaretsi y yo, su servidora Camila. A continuación presentaremos nuestro trabajo. Dentro de cada una de nuestras células existe una información que determina cómo somos y cómo funciona nuestro cuerpo. Pero, ¿qué es exactamente el ADN y cómo llegamos a entenderlo? En este video no solo veremos cómo se descubrió su estructura, sino también qué es, cómo funciona, cómo se replica, cómo participa en la creación de proteínas y qué sucede cuando sufre cambios o mutaciones. Ahora surge una pregunta importante. ¿Cómo descubrieron el ADN? Durante mucho tiempo se sabía que el ADN contenía información genética, pero no se conocía su estructura. Una parte clave de este descubrimiento ocurrió en el King's College London, donde la científica Rosalind Franklin trabajaba utilizando rayos X para estudiar el ADN. Gracias a esto, obtuvo una imagen muy importante, conocida como la fotografía 51. Sin embargo, esa imagen fue utilizada sin su permiso por otros científicos. Con esta información, James Watson y Francis Crick lograron proponer en 1953 el modelo de la doble hélice. Este descubrimiento fue fundamental, ya que permitió entender cómo se organiza y transmite la información genética. Primera parada tenemos el ADN, también conocido como ácido desoxirribonucleico, el cual al descenderse parece una escalera. Es una molécula en forma de doble hélice, la cual funciona como plano para el organismo al contener información hereditaria. Está compuesto por unidades de nucleótidos, los cuales están formados por tres moléculas, un fosfato, un azúcar con anillo de 5 carbonos llamado desoxirribosa y una base nitrogenada. Como podemos ver, aquí tenemos nuestro esqueleto de azúcar fosfato. Esto de acá es un ejemplo de la estructura del ADN, compuesto por fosfato, azúcar desoxirribosa, guanina, un enlace de hidrógeno y la citosina. Explicando un poco más el tema de las bases nitrogenadas, tenemos a la adenina, que está en el ARN y ADN, y a la guanina, que también está presente en el ADN y el ARN. Estos tienen dos anillos de carbono, por lo que se les denomina purinas. Por acá arribita tenemos la timina, la cual solamente aparece en el ADN, pues en el ARN reemplazada por el uracilo, que solo aparece en el ARN. Y por último tenemos la citosina, la cual sí aparece en el ADN y ARN. Estos tres solo tienen un anillo de carbono, por lo que son conocidos como pirimidinas. Las bases pueden estar en cualquier orden, siempre y cuando la adenina esté con la timina y la citosina con la guanina. Pasando al ARN, el ácido ribonucleico es una molécula esencial que actúa como intermediario entre el ADN y la síntesis de proteínas. Se extiende en una sola hebra. Esta se estructura por bloques de nucleótidos que forman enlaces covalentes entre sus grupos fosfatos y los azúcares ribosa. Como se mencionó antes, sí tiene bases nitrogenadas como la adenina, guanina, citosina, pero en el caso de la timina esta no existe, sino que en su lugar está el uracilo. Como podrás ver, la estructura del ARN es muy similar a la del ADN. Sin embargo, otra de sus diferencias es del azúcar de la que se componen. En el caso del ARN es la ribosa, la cual tiene un grupo hidróxido que le sirve para ser químicamente muy reactiva. Por último, hay tres tipos de ARN mensajero, ribosómico y de transferencia, los cuales se verán alrededor del video. En esta imagen nos muestra cómo se replica la ADN. Primero, la enzimasa helicasa abre la doble hélice separando las dos cadenas. Estas forman una estructura de Y llamada horquilla de replicación. Después, la primerasa coloca pequeños fragmentos de ARN que sirven como un punto de inicio. A partir de ahí, la ADN polimerasa comienza a agregar nucleótidos. Estos son para formar nuevas cadenas complementarias. Una de las hembras se sintetiza de manera continua, llamada hembra líder, mientras que la otra se forma en fragmentos llamados fragmentos de Okazaki. Y finalmente, estos fragmentos se unen y se obtienen dos moléculas de ADN idénticas, cada una con una hembra original y una nueva, lo que se conoce como una replicación semiconservadora. Síntesis de proteínas. Las proteínas son biomoléculas muy importantes, ya que cumplen con diversas funciones del cuerpo y necesitan ser sintetizadas constantemente por la célula. El ADN contiene la información necesaria para formar estas proteínas, ya que la consecuencia de sus nucleótidos
determina qué componentes se van a unir y en qué orden. Sin embargo, la célula no utiliza directamente esta información, por lo que el proceso ocurre en dos etapas, que son la transcripción y la traducción del ADN. Transcripción y traducción del ADN. Transcripción. ¿Dónde ocurre? La transcripción ocurre en el núcleo de la célula eucariota. El objetivo es copiar un gen específico del ADN. La transcripción se divide en 3 etapas: iniciación, elogación y terminación. Todo comienza cuando el enzima ARN polimerasa reconoce y se une a una región del ADN llamada promotor. El promotor indica dónde inicia el gen. Como ayuda de factores de transcripción, la ARN polimerasa se posiciona correctamente. La enzima separa las 2 hebras del ADN formando una burbuja de transcripción. La elogación. La ARN polimerasa utiliza una de las hebras del ADN llamada hebra molde o antiséptido para sintetizar el ARN. El ARN mensajero se forma en dirección del 5 al 3, agregando el nucleótido complementario. Las bases nitrogenadas se emparejan de la siguiente manera: adenina con uracilo, timina con adenina, citosina con guanina, guanina con citosina. A medida que el ARN polimerasa avanza, el ADN se vuelve a cerrar detrás de ella. El ARN que se está formando se llama transcripción primaria o pre-ARNM. Terminación. Cuando el ARN polimerasa llega a una secuencia llamada señal de terminación, deja de sintetizar el ARN. El transcrito se libera y el ADN se cierra completa. Salida del núcleo. El ARN mensajero maduro sale del núcleo a través de los poros nucleares y se dirige al citoplasma para la traducción. Traducción. La traducción es el segundo paso. Ocurre en los ribosomas que están en el citoplasma. Aquí el ARN mensajero es leído en grupos de 3 bases, llamados codones. Cada codón indica qué aminoácido debe agregarse. Los aminoácidos se van uniendo como si fueran piezas de un collar. Cada codón indica qué aminoácido se debe de agregar. Como puedes ver, los aminoácidos se van uniendo uno tras otro. Los aminoácidos, al terminar su unión, forman una proteína que es esencial para que el cuerpo funcione. Hoy hablaré sobre las mutaciones. Una mutación es un cambio en la secuencia del ADN de un organismo, aunque el ADN es muy preciso, cuando se replica no es perfecto, por lo que puede ocurrir errores durante este proceso. Normalmente las células cuentan con mecanismos de corrección que revisan y reparan estos errores, pero cuando alguno no se corrige, entonces su organismo se origina una mutación. Las mutaciones pueden ocurrir por distintos factores como la radiación, productos químicos, algunos virus o incluso de manera natural durante la replicación del ADN. Es importante entender que no todas las mutaciones son perjudiciales. Algunas no tienen ningún efecto en el organismo, mientras que otras pueden ser beneficiosas, ya que contribuyen a la variabilidad genética. En este video hablaré sobre la mutación con cambio de sentido, mutación silenciosa y mutación sin sentido. Y la mutación puntual. Bueno. Y de la mutación puntual. Cada cuadrito es un nucleótido. Una mutación puntual ocurre cuando cambia un solo de esos cuadritos. Aunque puede ser un cambio muy pequeño, puede afectar cómo se lee el código, por lo que cambia o no el animal. En este caso, el animal es un caballo café. Mutación con cambio de sentido. Aquí sí cambia el animal porque
ese cuadro forma parte de un grupo de 3. Al cambiarlo, ese grupo ahora significa otro aminoácido, entonces la proteína cambia de forma y función. Por eso el resultado es diferente, que es un caballo negro con manchas blancas. Mutación silenciosa. Aquí no cambia el animal porque aunque cambie un cuadrito, en este caso cambié el rojo, este grupo de 3 sigue significando el mismo aminoácido. Es como decir la misma palabra de forma diferente, o por eso la proteína sigue igual y el resultado no cambia, que sigue siendo un caballo café. Y por último, la mutación silenciosa. Aquí el animal no aparece completo porque el cambio crea una señal de alto. Entonces el código deja de leer antes de tiempo y la proteína queda incompleta. Por eso no funciona bien y no hay animal. Y eso sería todo por mi parte. Gracias por escuchar.